y bienvenidos una vez más a Español sin apuros, el podcast donde hablamos español de manera clara y sin apuros para que todos podamos entender. Yo soy su anfitriona Valeria Cardona y el día de hoy traigo un episodio que tal vez pueda resultar interesante o tal vez muy aburrido. Lo descubriremos. Y es que se me ocurrió hacer un episodio para dejar evidencia de mi progreso con el idioma que estoy aprendiendo actualmente. Y es que la verdad no estoy siendo la mejor estudiante, pero bueno, ya hablaremos sobre todo eso. Me gustaría hacer un tipo de actualización de aprendizaje. Creo que muchas veces las personas que aprendemos idiomas no sentimos un progreso, sobre todo cuando el aprendizaje no es tan lineal o no es tan exhaustivo. Creo que es muy fácil pensar que no estamos progresando, que no estamos mejorando. Pero, pues no sé, vamos a analizarlo. Voy a ver si es verdad que realmente no he avanzado, que realmente he avanzado tampoco. Voy a también tratar de hipotizar. ¿Esa es una palabra? Bueno, voy a tratar de hacerme una predicción de lo que yo creo que habría pasado de haber estudiado de manera diferente. Y me gustaría que en el futuro las cosas mejoren. Tal vez traiga una segunda parte. Ya veremos. Ojalá que sí, y ojalá que este episodio me sirva como, no sé, como un recordatorio de que tal vez debo hacer más, de mi potencial, de un montón de cosas. A veces no soy tan reflexiva, o si reflexiono no es algo muy serio. Pero hoy pensé que podría ser interesante compartir esto con ustedes porque pues la mayoría de ustedes también aprenden idiomas, entonces tiene mucho sentido. Tal vez ustedes me van a entender, nos vamos a sentir identificados. Y sí, pues bueno, ¿qué idioma estoy aprendiendo? El francés. Les voy a hablar un poquito sobre eso. La verdad es que yo estaba, o como muchos de ustedes ya lo saben, aprendo también alemán, pero pausé el aprendizaje activo de alemán. ¿Qué quiere decir esto? No me sentía muy motivada para estudiar este idioma de manera, pues para empezar, intensiva. Y a lo que me refiero es que como de manera formal. A mí sí me gusta sentarme en mi escritorio, tomar mi manual de gramática y estudiar. Sí lo disfruto, no les voy a mentir. Pero por alguna razón duré un tiempo tratando de hacer eso con el alemán. Y a pesar de que yo veía la gramática, la entendía, no la asimilaba. Entonces dije, creo que es momento de tomarme una pausa. Sí seguiré estudiando alemán de manera pasiva. Es decir, yo todavía consumo podcasts en alemán, veo videos en alemán, de vez en cuando veo películas y series. Sigo a influencers en Instagram, veo reels, cosas así, pero ya no estoy estudiando gramática. También leo libros.
Entonces sí aprendo vocabulario nuevo, de vez en cuando aprendo cosas diferentes, pero realmente ya no lo estoy estudiando. Entonces yo dije, pues es el momento perfecto para empezar con mi siguiente idioma, el cual yo quería que fuera el italiano. Ya he estudiado italiano algunas veces, entonces empecé como a repasar lo que ya sabía. Y en ese momento yo estaba, ¿cómo se le llama? Pues yo tenía una amistad con una persona de Francia, pero esa amistad se volvió pues mayor. Es decir que esta persona y yo empezamos a hablar mucho más y me inspiró a aprender francés. Yo juré que nunca aprendería el francés, pero pues yo no tengo amigos de Italia. Sí tengo un conocido o tengo conocidos amigos, pero no a alguien a quien yo pueda molestar tanto. Entonces, pues yo no tenía con quién practicar mi italiano, pero sí francés. Y dije, ¿realmente quiero aprender francés? Pero bueno, tuve motivación y dije, está bien, lo voy a hacer. Empecé un curso. Yo dije, bueno, voy a hacer un curso y así voy de manera lineal. La verdad, este curso no era para mí, lo abandoné y preferí empezar con aprendizaje autónomo. Aprendizaje autónomo. Pero la verdad es que yo sí tenía algunas preocupaciones como lo son la pronunciación. Para mí la pronunciación francesa es una creación del diablo, es lo peor que existe en el mundo. Y obviamente es una broma, es una exageración, pero sí es muy muy difícil para mí como hispanohablante. Pero bueno, pues ya, empecé a estudiar el francés. Yo me puse muchas limitantes, yo me decía, esto es imposible, yo no puedo pronunciar esto. Entonces digamos que no avancé muy rápido porque yo misma decía que no podía. Pero bueno, continué. Entonces, esto fue septiembre del año pasado que yo oficialmente empecé a aprender francés, lo cual significa que ya solo quedan julio y agosto, 2 meses para cumplir un año. Y ustedes me dirán, pues ya has de ser muy fluida en el idioma, ¿no? Pues no, la verdad es que no hablo el idioma. Yo intenté como que aprender vocabulario. Recuerdo que hice todo un documento con los verbos. Pero, ¿qué pasó? La verdad es que los verbos, bueno, gran parte, digamos que la mitad, tal vez 3/4, bueno, no, la mitad de los verbos en francés son muy similares a los verbos en español. Y mi cerebro decía, pues sí, es similar, lo entiendo, pero no hacía el esfuerzo por aprenderlo. Entonces yo dije, pues va a ser natural. Y durante mucho tiempo no hice nada. Claro, hoy en día yo domino la conjugación en tiempo presente, por ejemplo, de los verbos del primer grupo. Hay 3 grupos en francés. El grupo 1, el grupo 2. También el grupo 2 lo domino, pero el grupo 3 está lleno de excepciones. Es decir, que no es tan fácil como el español. En el español es muy fácil aprender. Y bueno, si no contamos las irregularidades, que yo creo que las irregularidades en el español sí son más fáciles que en el francés, porque el francés tiene demasiadas. Pero bueno, te domino eso. Puedo más o menos hablar en el pasado también porque pues es bastante similar al español, aunque sí hay unas cosas que cambian.
sí debería aprender más participios. Bueno, los participios irregulares, porque los participios regulares no tienes que aprenderlos, son muy fáciles de obtener si ya conoces el verbo. Entonces, ¿qué he hecho en este tiempo, en estos 10 meses? Pues hacerme loca es lo que he hecho. Hacerse loco es cuando ignoras algo, cuando pretendes que algo no existe, que algo no está pasando. Y sí, no he aprendido tan activamente como me gustaría. Lo que sí hice fueron varios meses de Duolingo y he leído revistas. Hay una revista en francés que se llama... No quiero pronunciar francés, pero lo voy a hacer. Bon dire. Bon dire. Creo que así se pronuncia. Y significa buen decir, creo. Total, es una revista para personas que aprenden francés. Entonces, no es para principiantes como tal, es para personas que ya conocen un poquito. Y es una revista normal, pero adaptada a personas que quizás no conocen ciertas palabras. Entonces, hay secciones de vocabulario, hay secciones para aprender sobre Francia, sobre la cultura y todo eso. Y eso es lo que he estado haciendo. Porque sí aprendo gramática, sí estudio eso. Tengo un manual muy bueno y de vez en cuando estudio un tema. Tengo un cuaderno donde escribo vocabulario que me gustaría aprender y más o menos sí lo he aprendido. De vez en cuando escribo una entrada de diario. Y es que ahí va otra vez. El problema es que el español y el francés son muy similares. Entonces, muchas veces yo puedo adivinar lo que tengo que hacer, porque así se dice también en el español. Otras veces, pues no acierto, obviamente, pero pues puedo escribir más o menos fácil, obviamente en el presente, todavía para hablar de los diferentes pasados o de hablar del futuro tengo unos pocos problemas, pero pues sí, creo que tengo que ser más seria. Y yo sé que esto le pasa a muchos de mis estudiantes, porque yo me puedo dar cuenta de quienes están avanzando, de quienes van lento, de quienes están estancados. Y yo no diría que estoy estancada, pero sí voy muy lenta. O tal vez a veces sí estoy estancada, no lo sé. Pero yo sé que hay muchos estudiantes que hacen lo mismo que yo. Es decir, que no estudian. Yo no estudio tanto como me gustaría. De vez en cuando tomo mi revista y la leo. De vez en cuando tomo mi diario y escribo. Pero no lo estoy haciendo tan activamente como debería. Tal vez si yo hubiera estudiado activamente todos los días, y no me refiero a todos los días estudiar gramática, todos los días estudiar vocabulario, sino que todos los días hacer algo, tal vez en este momento yo ya tendría un nivel más avanzado, porque sí es bastante similar al español. No es idéntico, como lo mencioné en el episodio pasado, no hay dos idiomas idénticos, pero sí son muy similares. Entonces, cuando yo leo, yo entiendo muchísimo. Pero pregúntenme sobre hablar. Ese es un tema aparte. Ahorita volvemos al habla. La escucha. Es que el problema es la pronunciación. Y eso es por lo que odio el francés. Los franceses reducen mucho la lengua. Entonces, si de por sí tiene pocos sonidos, ellos todavía los reducen más y a veces dicen muy poco cuando gramaticalmente debería ser más.
y a veces hablan muy rápido y pues es difícil escuchar. Entonces, sí debería ser como mi meta escuchar todos los días algo de francés para poder pues tener una buena comprensión auditiva. Pero eso sí es algo como de lo más difícil, escuchar y perfeccionar la escucha. Usualmente los estudiantes logran avanzar ya más hacia el medio de su aprendizaje, porque al principio sí resulta muy difícil. Pero así como yo les mencioné que la razón principal por la que yo comencé a aprender francés era que yo tenía con quién practicar, la verdad es que no estoy aprovechando esa oportunidad. Pero es que me dan unos nervios porque la verdad es que yo sí lo intento mucho. Yo intento realmente pronunciar las cosas bien, decir las cosas bien, pero siempre me equivoco. La persona que me corrige siempre, que me ayuda, siempre me corrige. Porque según yo me siento a veces como muy buena, ¿no? Sí, mi pronunciación está bastante bien. Y yo le envío un audio y él me envía otro audio corrigiéndome. Y no les voy a mentir, eso afecta mi autoestima. Y ahora, yo soy profesora, yo sé que a veces la corrección es necesaria, pero creo que hay que hacer concesiones. Por ejemplo, yo a mis estudiantes, yo no les corrijo mucho sus errores. Dependiendo también, si ya son estudiantes más avanzados, sí lo hago para que ellos mejoren. A estudiantes principiantes no tanto. Lo único que yo corrijo es como las vocales, porque son 5 sonidos y ya. Entonces cuando a mí me corrigen, a veces sí es como que cosas muy específicas. Y yo digo, si me enfoco mucho en aprender esto, pues voy a perder mucho tiempo. Y tal vez yo no debería pensar de manera negativa, es verdad. Tal vez eso no es lo mejor. Tal vez yo debería pensar con un enfoque más positivo. Pero bueno, es lo que hay. La verdad es que ya se los mencioné, yo me quedé un poco traumatizada desde Alemania, cuando las personas fingían no entenderme solo porque mi pronunciación no era perfecta. Entonces eso a mí me enoja mucho. Pero bueno, sí debería aprovechar que tengo con quién practicar, porque no es positivo no hacer nada. Como les dije, en estos 10 meses he avanzado bastante, pero no porque realmente haya avanzado, sino porque logré asimilar ciertas cosas. Todavía hay un montón de temas, un montón de cosas que yo debería tal vez saber ahora, pero no me estoy esforzando lo suficiente. Entonces yo estoy haciendo lo mismo que yo le digo a estudiantes que están haciendo mal. Así que no, nadie es perfecto. Pero bueno, ahora creo que puedo hablar de cosas sencillas. Puedo hablar de manera general de cosas pasadas. Mi pronunciación todavía es un poco imperfecta, pero también creo que me falta mucho vocabulario, como de estar segura del vocabulario. Pero, una vez más, siento que para mí, en mi caso general, en el que yo soy una profesora que sabe bastante de gramática hispana, creo que yo no necesito seguir el mismo curso que otros estudiantes, por ejemplo, estudiantes anglosajones, estudiantes alemanes. Yo puedo aprender de manera más orgánica, tal vez, pero necesito poner más esfuerzo.
hay demasiados cognados en español y francés. De vez en cuando son amigos falsos. De vez en cuando la verdad es que no significan lo mismo. Y de vez en cuando el francés tiene cosas que no existen en el español. Entonces, ese tipo de cosas son en las que me voy a enfocar. Voy a ver en qué son diferentes y asumiré que en el resto de las cosas son iguales. ¿Qué significa esto? Pues que yo no voy a aprender exactamente con un curso, sino que voy a tratar de aprender como lo hacen los niños. Voy a tratar de escuchar las palabras. Sí voy a aprender gramática, sí voy a aprender las conjugaciones, voy a aprender ciertas cosas, pero no lo voy a hacer como yo se lo enseño a algunos de mis estudiantes, sino que voy a tratar de imitar a nativos. Ese método se llama shadowing, que es cuando tú, por ejemplo, ves un video en YouTube y tú tratas de imitar al hablante. Por ejemplo, si el hablante dice, no sé, yo tengo 10 años, tú dices, yo tengo 10 años. Y luego tú lo cambias a la edad que tú tienes o usas esta frase nueva que acabas de aprender en contextos de personas diferentes. Creo que para mí, gracias a que el francés y el español son tan similares, puede resultar benéfico y lo voy a hacer. Mi meta es que todos los días de 5 a 6 de la tarde voy a practicar de X o Y forma el francés. Bueno, no todos los días, de lunes a viernes. Tal vez algún viernes no lo haga, pero al menos de lunes a jueves quiero hacerlo sí o sí. También quiero tener como sesiones de práctica de vocabulario. Quiero aprender vocabulario y tal vez voy a tener que perder la timidez y hablar, aunque suene mal. Voy a obligar a esta persona a que me escuche, a que me corrija, pero amablemente. Y voy a pasar de puedo leer francés, puedo escribir francés, a puedo hablar más o menos el francés. Esa es mi meta para la siguiente actualización. Y también creo que me gustaría dominar 4 tiempos verbales para la siguiente actualización. Me gustaría que la siguiente actualización fuera en noviembre, tal vez, o por ahí. Entonces, 4 tiempos verbales, dominarlos y poder hablar. Como cosas básicas, claro, pero sí me gustaría que esas fueran las nuevas actualizaciones. Y me gustaría que para la siguiente ya poderles hablar de una rutina estructurada de las cosas que hago para aprender este idioma, porque en este momento tengo un desmadre, tengo un desorden y eso me está costando tiempo. Es decir, estoy desperdiciando mucho tiempo. Yo siento que si yo hubiera aprovechado bien mi tiempo todos estos 10 meses, en este momento tal vez yo ya sería más o menos buena. Pero esa es la diferencia entre una persona que aprende un idioma rápido y yo. Yo la verdad no tengo un método estructurado, o al menos no tengo una dedicación real. Sí tengo una motivación, pero creo que yo no me puse una meta clara. Y como no tengo una meta clara, pues puedo hacer lo que quiera porque no importa. En algún momento voy a aprender. ¿Cuándo? Pues no sé, en algún momento. Y ese es mi talón de Aquiles. Ese es
el más grande problema que tengo ahora, que no puedo cumplir una meta que no existe. Pero bueno, ojalá que en la siguiente edición de actualizaciones de mi aprendizaje de idiomas ya haya una meta fija. Bueno, mi meta es que para entonces, que es en noviembre, ya tener cuatro tiempos verbales dominados y poder decir muchos verbos en estos tiempos, además de ya poder más o menos conversar. Y la fecha límite es noviembre. Pero bueno, ojalá para ese entonces ya haya muchísimas más cosas que comentar y que sí tengan así bien sentido, que sí sean cosas que suenen, no sé, bien. Siento que esto suena como mucha divagación. Pero bueno, ustedes sí me gustaría que me comentaran cuáles son sus métodos, qué hacen, cuánto tiempo invierten, que me comentaran de lo que están haciendo realísticamente para aprender español o cualquier otro idioma. Por el momento, espero que mi voz haya sido de su agrado y los espero en una siguiente edición el próximo miércoles a partir de las 8 a.m., tiempo de la Ciudad de México, en YouTube o en cualquier plataforma de podcast. ¡Hasta la próxima!